Hoy es el día del locutor, ¿verdad? Así es que muchas felicidades a todos los locutores y qué mejor que hablar con un locutor de larga trayectoria, largo camino andado. Se trata de nuestro amigo Víctor Hugo Salgado Granados. Él está ya en la ciudad de Cuernavaca, con el que vamos a hacer ya un enlace y platicar con él acerca de lo que es ser un locutor. Y vaya que él lo sabe, larga trayectoria, tiene más de 50 años en este trabajo, así es que le conoce todos los secretos y todo lo que se ha pasado en diferentes épocas con esta actividad. No sé si ya llamarla profesión o solamente le podemos llamar, sí, le podemos llamar. Bueno, pues vámonos directo entonces con Víctor Hugo Salgado Granados, a quien me da mucho gusto saludar, hombre, que conocí hace como 40 años. Víctor Hugo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Evaristo? Buenos días. Fíjate que me estaba ya acordando de cuando nos conocimos allá en aquella recién y juvenil cadena Radiorama, porque acababa de integrarse apenas en la provincia mexicana como grupo. Y pues ahí llegó Evaristo y desde ahí nos conocimos. Evaristo, hemos caminado por estas lides de la comunicación durante muchos años y ahorita que decías 50 años, qué barbaridad, me sentí bastante viejito, yo que presumo de ser un chaval, pues ahora resulta que me veo ya con los años pues encima, ¿no? Pero me sigo sintiendo muy joven y este asunto de la comunicación, este asunto de la locución, la verdad me pidió Abel Guadarrama, nuestro querido amigo, hacer un recuento. Me acordé de Oscar Davis cuando lo conocí, a quien admiro, quiero y respeto porque sí he conocido hombres de mucho trabajo, pero como Oscar, la verdad, poca gente. Realmente hoy, es más, hoy ya no hay gente como ustedes, Evaristo, gente como Abel, gente como Oscar, que se parta el alma por un medio de comunicación. Hoy lo que quieren los chamacos es llegar, estar en la tele, ser las estrellas de la tele, llegar a un micrófono, ser la estrella del micrófono, pero aquella cosa que te acordarás de que, oye, pues hay que ir por los cables para hacer un control remoto, hay que subirse a un poste para bajar la señal. Esto se acabó, mi querido Evaristo, hoy la tecnología nos ha rebasado, es otra por completo, pero también el sentimiento de los muchachos, ¿no? Esa apertura que dio el presidente Salinas de Gortari cuando quitaron la certificación de locutores de radio y televisión, lo único que ha traído como consecuencia pues ha sido un libertinaje, porque hoy decías tú, hoy cualquiera puede anunciar, puede hablar en el micrófono, cuando a muchos nos costó hacer un examen del locutor y que no era nada sencillo, era un examen muy complicado. Pero no sé si me quieras preguntar algo, mi querido Evaristo, ya me quedé con el micro. Claro que sí, tengo aquí una lista de 500 preguntas, no va a dar tiempo para todas, Víctor Hugo, así es que vale la pena compartir con la audiencia lo que significa primero ser un locutor. Ya te has adelantado un poquito cuando dices antes pues todo era más cuidado, antes había que hacer un examen, no era cosa de que yo quiero, me dan ganas y denme chance, no, había que ganarse el lugar y particularmente tú desde 1979 que ingresaste a los medios, pues ibas a las estaciones de Cuernavaca, veías cómo hacían las cosas, fuiste el IBM, ¿verdad? A ver, así comenzaste, como así comenzamos muchos. Entonces, la pregunta, Víctor Hugo, a lo largo de estos 50 años, lo que has visto, lo que has vivido, ¿cómo definirías a un locutor? Pero un locutor bueno, un locutor profesional, a un locutor, como tú decías, comprometido con su trabajo. El locutor tiene una responsabilidad muy grave. Y al referirme a grave, me refiero que dentro de esta expresión va implícita la cuestión de la responsabilidad. Lo que hoy es nuestra sociedad es producto de la comunicación radial. Si hoy nuestros chicos, nuestros jóvenes están desbalagados,
pues es nuestra responsabilidad. Hace algunos años, con el licenciado Caso Carlos Narváez, quien es abogado de varias empresas radiofónicas en el país, siendo miembro de la Cámara de la Industria, nos encontrábamos en la Secretaría del Trabajo haciendo una revisión del contrato ley de la industria. Y me decía, oiga, licenciado, es que esto es una barbaridad, dicen cada cosa los muchachos en la radio y en la tele. Dije, a ver, licenciado, pare su cara. Si esto está sucediendo es porque usted y yo y todos hemos contribuido y hemos abierto las puertas pues para que llegue un Adal Ramones y empiece a decir groserías, y para que lleguen otros sujetos a la radio y hable con majaderías, desconociendo por completo la Ley Federal de Radio y Televisión y desconociendo que México tiene un español muy vasto para poder decir lo que quieras, mi querido Evaristo. O sea, en el español correcto tú puedes inclusive agredir, decir, insultar a una persona sin tener que llegar a la majadería, sin tener que llegar a ser barbaján. Decía otro de los muchachos, me decía en alguna conferencia que di, es que es ser tanto como hipócrita porque todos hablamos así. A ver, espérame un segundo. Podemos hablar coloquialmente fuera de lo que es la radio y la televisión. De eso no hay problema. Es el vulgo lenguaje que utilizamos en el pueblo, ciertamente. Pero la radio y la televisión tienen una función que es fundamental, que es la de educar, que es la de enseñar. Y si en la radio y la televisión nos integramos al vulgo, pues entonces lo único que estamos haciendo es fomentar que tengamos un pueblo vulgar y prosaico, un pueblo ignorante, cuando nuestra función es enseñar, cuando nuestra función es informar, entretener, divertir, pero siempre y cuando haya cánones. Y yo le decía a este joven, oye, el día que tú te cases, yo te pregunto si en tu automóvil te va a gustar escuchar una radio en donde vaya un tipo mentándole la madre a otro, ¿verdad? O esté diciendo una bola de sandeces que en tu casa, no las dicen, quizá en la calle, pero en tu casa se respeta y se habla con otro tipo de lenguaje. Y a tus hijos, lo primero que tú les inculcas es hablar correctamente. Creo que eso es ser locutor, mi querido Evaristo. Y muy bien definido, invocando incluso así indirectamente lo que dice la mismísima Ley Federal de Radio y Televisión, ¿no? Justamente tiene esta misión, la de la radio y bueno, todos los medios de comunicación, de educar. Efectivamente, se hable como se hable, la obligación del medio es ayudar justamente en esta materia. Ahora cuéntanos, Víctor Hugo, tú has recorrido varias de las fases de los locutores, ¿no? Desde voz comercial, ahora conduciendo un programa. Hay varias facetas de los locutores. ¿Cuántas has recorrido y cuál te gusta más? Ay, mi querido Evaristo, yo he tenido la fortuna, la vida me ha dado la oportunidad, primero de recorrer todos los departamentos de la radio, porque de la radio y la televisión no tan solo es salir a cuadro o hablar ante un micrófono, está continuidad, está el área de facturación, está ventas, y tú sabes que es, o sea, por eso nosotros le cambiamos al día del locutor y le pusimos el día del trabajador de la radio y la televisión y del locutor, porque el locutor es la cara, es el rostro de los medios, pero hay mucha gente atrás, y atrás de esta cámara que me están viendo hay gente, hay personas, la producción, la gente que está en el máster, es decir, no lo hacemos solos, hay un equipo importante. Pero en tu pregunta concreta, yo debo decirte que todas las facetas de la locución como tal a mí me han encantado. Desde ser el locutor de los controles remotos, el locutor comercial, llegué a hacer un tiempo la competencia con José Vázquez Calderón, a quien desde aquí le envío un recuerdo en su memoria, un hombre que ya se nos adelantó, pero que fue muy querido en toda esta región sur del estado de Morelos. Era un fenómeno
desde el punto de vista radiofónico, porque era un ídolo. A él lo adoraba la gente, comercialmente y en la cabina. Y a mí me encantaron las dos facetas, cabina, grabaciones. He sido entrevistador, por lo cual debo decirte que yo he obtenido, no sé, el número de premios por entrevistas. Realicé una entrevista con La Quina, con don Joaquín Hernández, a quien respeto mucho, mejor dicho, respeté a su esposa, un hombre que de veras también fue un preso político, pero que hizo mucho bien por la gente que estaba agremiada en Petróleos Mexicanos. ¿Qué se enriqueció? Yo debo decirte una cosa. Petróleos Mexicanos, las cuotas sindicales y todas las prestaciones son multimillonarias. Es una empresa en donde no puedes hablar de pobreza y hablas de riqueza realmente. Me tocó entrevistar a Ignacio López Tarso, me ha tocado entrevistar a José López Portillo, aquel cuando era candidato. He tenido, en fin, una gran cantidad de conversación con muchas personalidades y muchas de estas charlas han llevado a un grupo de personas a involucrarme en concursos de la Asociación Nacional de Locutores, de periodistas y demás, en donde me he hecho acreedor a reconocimientos, a premios por la mejor entrevista en su género, en el contexto que se trate. Entonces yo creo que mi fuerte realmente ha sido precisamente eso, el de la entrevista. Y obviamente otro reconocimiento que he obtenido ha sido porque me he convertido en analista. La vida me llevó, como lo narraba en la semblanza que tú debes de tener, a que desde la secundaria desde la primaria prácticamente yo entré a la radio y la televisión. Me costó mucho trabajo terminar la primaria, me costó mucho trabajo terminar la secundaria. Y cuando terminé la secundaria, entré a la normal de maestros, no terminé la carrera de profesor, la abandoné por la radio, entré a la preparatoria, la abandoné por la radio, pero luego retomé los estudios de preparatoria, porque decía yo no me puedo quedar así. Empecé a analizar los contextos de la Ley Federal de Radio y decía no me puedo quedar así. Y empecé a estudiar en sistema de autodidacta, en sistema abierto a la preparatoria. Termino mi preparatoria abierta y entonces me fleto estudiando una licenciatura. La primera licenciatura que yo obtuve fue la de licenciado en Administración de Empresas, a petición inclusive de uno de los socios de una de las empresas a las que yo pertenecía. Me decía, es que necesitamos gerentes y necesitamos gente preparada. Me voy a estudiar la licenciatura en Administración, luego una especialidad en Alta Dirección de Empresas. Posteriormente a mí lo que me llama la atención es el derecho, me gusta mucho la cuestión del derecho, hago mis estudios de derecho, me voy a la maestría en derecho, me voy después a un doctorado en ciencias políticas, un doctorado que lo tengo trunco porque ya es muchísimo lo que hay que estudiar en el doctorado, y la verdad me sentí muy muy agotado porque eran volúmenes gigantescos que había que estudiar, y yo dije yo creo que aquí le paro unos años mientras me reanimo y retomo el doctorado. Pero he sido autodidacta, eso que ni quepa la menor duda. Me ha encantado la lectura, he leído libros en cantidades industriales, y todo esto, mi querido Evaristo, te lleva a que tengas niveles de expresión que vas adquiriendo y vas transformando tu forma de expresarte. Entonces, me meto más a la cosa de las noticias, me meto más a la cosa del análisis, a observar el acontecimiento político que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. Yo me acuerdo que le decía a uno de los doctores que me daba en ciencias políticas una materia, le dije, oye, voy a dejar de estudiar
¿Por qué? Le digo, mira, es que considero que el estar haciendo el doctorado me hace tener una visión completamente diferente del mundo, y no tan solo del mundo, sino del país en el que vivo. Y me da la impresión de que estamos gobernados por puros asnos, y la verdad, si estamos gobernados por asnos, pues entonces significa que los que somos parte de la sociedad estamos peor todavía que esos asnos. Entonces me solté un poquito del doctorado, pero sigo pensando lo mismo, mi querido Evaristo. Entonces me ha llevado a ser un analista más crítico, ¿no? Sin duda ninguna, a eso llega uno, yo creo, Víctor Hugo, después de haber recorrido tanto camino, después de haber visto tanto como tú has visto, pasar los sexenios y, como has dicho, no mejorar nuestro estado y ver las condiciones que pues siguen siendo en buena parte las mismas de muchos años. Así es que creo que este trabajo que haces, además de que te gusta, es valioso para la sociedad, para escucharte, para comprender todo lo que hoy tenemos, sobre todo viniendo de alguien que ha estado muy cerquita de toda esta situación política, social, económica de nuestro estado. Un par de preguntas más, Víctor Hugo. Los locutores se distinguen por su voz. Tú recordarás a muchos Claro. locutores que te habrán gustado, y me gustaría preguntarte ¿qué valor le darías a un locutor, uno, en cuanto al conocimiento que debe tener? ¿Qué porcentaje se requiere para tomar el micrófono? ¿Con qué porcentaje en relación con la voz? ¿Cuánto le das a la voz? ¿Cuánto le das al conocimiento? Mira, hoy en día las cosas han cambiado. En el momento en que tú te iniciaste en esto, tú, Evaristo, yo, la voz era extremadamente valiosa, era como un requisito indispensable tener una voz maravillosa. El que no tenía voz, mejor que ni se acercara, porque estabas frito, te ibas a cualquier área menos a la locución. Las cosas cambiaron, pero debieron cambiar para bien, porque yo pensaba que en ausencia de voz, yo no soy una gran voz, no me siento, nunca me he sentido una gran voz. Decía, bueno, pero es que la voz debe ser subsanada por la inteligencia, por el talento, por la creatividad. Y me tocó conocer locutores con voces maravillosas. Yo tuve la oportunidad de conocer a grandes personalidades de la locución, porque estuve trabajando en Organización Radio Centro en México, en Radio Éxitos, en Radio Variedades, en formato 21. Luego estuve en el núcleo Radio 1000, trabajando en La Pantera, trabajando en Radio 1000 misma. Me fui a Estados Unidos, estuve trabajando en Chicago, en la radio allá. Entonces, la oportunidad de conocer voces como Jaime Kurtz, que es una de las voces comerciales más importantes de este país, y durante, yo creo que los 70s, 80s, fue una voz muy, muy escuchada. Él hacía las grabaciones de centros comerciales muy famosos. También admiré mucho a un señor llamado Bolívar Domínguez, que durante muchos años fue el presentador de Siempre en Domingo. A Jorge Alberto Aguilera, que seguramente muchos lo ubican por Pati Chapoy, o lo ubican por Atínale al Precio, o lo ubican por el asunto aquel del Chabelo, ¿no? Era el locutor de Chabelo. Yo lo conocí a él, conocí a su señor padre, don Ramiro Aguilera. Si ellos tenían buena voz, y me refiero tanto a Jorge Alberto como a su hermano Ramiro, imagínate, su papá tenía una gran voz. Aquí en Morelos, yo nunca dejaré de ser admirador de don Efraín Castillo Villegas, en paz descanse, una voz extraordinaria, de sus hijos, que tenían también una voz maravillosa, Miguel Ángel Castillo, que está en Estados Unidos trabajando, mi querido hermano que se nos adelantó, Gabriel Efraín Castillo, Memo Castillo, en fin, los Castillo eran toda una serie de locutores con voces padrísimas.
para la época eran muy dinámicos, eran voces bonitas y ágiles. De las otras voces, bueno, pues por ahí pasaste una foto donde tengo a Araceli, estoy con Araceli, estoy con Héctor Bautista, que eran las voces estilo W. A mí me tocó trabajar, mi primera experiencia fuera de Cuernavaca como locutor fue en la XEQ, que era una de las estaciones que integraban Radiopolis de aquella época con la XEW y la XEX. Entonces conocí a don Ramiro Gamboa, mejor conocido como el tío Gamboín, también una muy, muy buena voz. A don Enrique Bermúdez, padre, el perro Bermúdez, Marco Tulio Hernández, a Jaime Ortiz Pino. Es decir, te estoy hablando de voces muy, muy hechas, de voces maravillosas, de las que tú decías hace rato, ¿no? Oye, pues qué hermosa voz, ¿cómo ha de estar el tipo que tiene esa voz, ¿no? La cuestión de las grandes voces, pues no puedo olvidarme de Andrés Eloy Martínez, a quien conocí y traté y tuve mucho afecto con la pequeña en aquella época, con una chiquita de 7 años llamada Araceli Rojas. También conocí a mi querida Araceli, que es la esposa de Andrés Eloy, y bueno, hoy ya la pequeña de 7 años, no sé cuántos años tenga hoy, pero ya es toda una mujer que está llevando al frente la estación, y bueno, grandes voces, definitivamente, estamos hablando de la cultura del esfuerzo. Sé lo que les costó tener su estación de radio, sé que no ha sido sencillo, sé que no ha sido fácil, pero bueno, desde aquí mi cariño, mi abrazo, y por supuesto en mi memoria siempre estará don Andrés Eloy, a quien estimo, aprecio y respeto, igual que a don Jaime Morales Guillén, otro personajazo dentro de la radio en el estado de Morelos. Y bueno, la recomendación para la gente que comienza, primero que nada, decirles que la locución es glamorosa. La locución es algo que nos agasaja mucho, porque en la calle nos dicen te escuché, te vi, y hay algo que el locutor, y tú no me dejarás mentir, mi querido Evaristo, si algo tenemos los locutores a lo mejor no es dinero, pero tenemos un ego de aquí al universo y como decían por ahí las caricaturas, y más allá y al infinito, ¿no? Tenemos egos muy grandes los locutores. Entonces cuando nos dicen que nos escuchan y todo eso, y llega por ahí un locutor viejo o un locutor de medio pelo y nos dice, oye, es que hay que hacer esto, está loco, ¿no? O sea, yo ya la llevo y la gente me oye y a la gente le gusta. No, yo creo que hoy les puedo decir con toda honestidad que hay que escuchar. Lo primero que debe aprender el locutor de radio y televisión es escuchar. El locutor no tan solo es para que hable y para que transmita. El locutor debe aprender a escuchar. Escucharse a sí mismo, escuchar a quienes le rodean, escuchar las recomendaciones, las críticas. Yo no creo que haya críticas buenas o malas. La crítica nunca dejará de ser eso. Una crítica, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y lo más importante, creo que antes de entrar al aire, siempre es importante prepararse. No importa que sea un programa de entretenimiento, no importa que sea un programa de chistes, no importa que sea un programa que ustedes sienten que ya lo dominan, no. Siempre es importante documentarse, prepararse, llegar con un tema. Si es un programa de noticias, bueno, pues hay que leer mucho. Yo sé que ahora les da flojera, a todos los jóvenes les da flojera leer. Y yo me doy cuenta en la universidad cuando he tenido chicos que están ya en el último semestre de cualquiera de las licenciaturas, ya sea de administración, de contaduría, de informática o de derecho. Yo no sé cómo llegaron hasta ese nivel, porque la verdad, la impresión que me generan es de que nunca leyeron, y si leyeron, pues quién sabe cómo lo hicieron. El asunto es que no tan solo es leer, sino comprender.
lo que se lee. En la medida en que tú leas y comprendas lo que estás leyendo, es la posibilidad y facilidad que tendrás para transmitir los mensajes. Si no lees, si no analizas, si no entiendes, no podrás en un momento dado transmitir esos mensajes. ¿Por qué? Porque no los entendiste. Primero hay que entenderlos. Y mi querido Evaristo, yo vuelvo a insistir que la preparación es fundamental para las nuevas generaciones. Creo que el lenguaje, todos conocemos el lenguaje vulgar, el prosaico. Yo creo que hay que procurar utilizar correctamente el español. No nos cuesta nada. Y por el contrario, hay gente en la radio, en la tele, que nos escuchan y que nos lo van a agradecer finalmente, ¿no? Al paso del tiempo, más vale ser un locutor del buen decir que un pelafustán que usa un micrófono o una cámara. Es todo lo que les puedo yo recomendar a los jóvenes de hoy, mi querido Evaristo. Y totalmente de acuerdo con esas recomendaciones, muchas gracias. Me parece que compendian estos 100 años de locutor. No, 50 nada más, 50, pero espero que llegues a los 100. No, tampoco, 100 años, güey. Eso que dices es sabiduría pura. Hay que pensar, como decía alguien también, recordarás, antes de hablar hay que conectar el cerebro con la lengua o con la boca, ¿no? Así es que muchas gracias, Víctor Hugo. Suscribimos la propuesta de que sea el Día del Trabajador de la industria de la radio y también de la televisión, y ahí agregado por supuesto como parte de al locutor. Me gusta, es más amplio y hace justicia también a todos quienes hacen posible que la voz de cualquier persona pueda llegar a los hogares o a los oídos de todas las personas, de todos los ciudadanos. Muchas gracias, Víctor Hugo. Me quedé con 480 preguntas acá, pero algún día nos reuniremos, platicaremos y seguiremos conversando de este tema tan interesante y sobre todo lo que se aprende, ¿verdad? Cuántas cosas se aprenden. Gracias, Víctor Hugo. Y un abrazo desde acá de todo el equipo de Cadena Sur. Muchas gracias. Agradezco a Abel Guadarrama, que está en contacto conmigo, a Oscar Davis, a ti, por supuesto, que son las cabezas pioneras de este esfuerzo de comunicación. Y te iba a proponer, vamos sentándonos a platicar y hagamos, ¿por qué no podemos hacer una serie de conferencias en materia de comunicación? ¿Por qué nada más tiene que ser en el centro de la ciudad de Cuernavaca? Estaríamos dispuestos a viajar a Jojutla, ¿no? Para que encontráramos un lugar y los interesados en la cosa de la comunicación pues nos acompañaran, escucharan experiencias y podamos pues en un momento determinado contestar las inquietudes que surjan en aquella región, porque además la región sur no deja de ser importante. Siempre he considerado que la región sur es una de las zonas económicas más importantes del estado de Morelos, así que abierta la propuesta. Perfecto, aquí la tomamos, la analizamos y estaremos en contacto. Que pases un excelente día, abrazo a todos los locutores, a los que veas, salúdalos de nuestra parte, que hoy vivan un día feliz, contento, y desde aquí reconocemos la trayectoria, la importancia que tienen en los medios de comunicación. Muchas gracias, Víctor Hugo, nos veremos pronto. Gracias, saludos para todos.